todos y todas los oyentes y las oyentes de este su programa Defensoría Radio Informa, que se transmite a través de las frecuencias de esta su radio universitaria, que como vemos y sabemos, arriba su 38 aniversario. Le enviamos desde esta mesa un saludo a la radio universitaria por ese papel histórico que ha venido jugando en esa relación de extensión de la Universidad de Panamá con la sociedad panameña. En el día de hoy tenemos una jornada interesante de intercambio académico, cultural, intelectual, filosófico, con un invitado de rigor, con un invitado que es un amigo de la casa de Octavio Méndez Pereira y en consecuencia es un amigo de la nación panameña. Hablamos del doctor Antonio Álvarez Pitaluga. El doctor Antonio Álvarez Pitaluga es actualmente de la Cátedra de Estudios Históricos y Culturales Antonio Maceo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Le extendemos un saludo a ese espacio de pensamiento costarricense, centroamericano y latinoamericano, que hace una reflexión sobre la historia de nuestros pueblos, sobre el multiculturalismo y sobre las realidades del mundo de hoy. Así que un saludo pues desde este su programa Defensoría Informa, Defensoría Radio a través de la radio universitaria, a los compañeros y las compañeras de la Cátedra de Estudios Históricos y Culturales Antonio Maceo Prócer de la independencia cubana, lo cual ya viene evidenciando ya el talante del invitado que tenemos en la tarde de hoy. El doctor Antonio Álvarez Pitaluga es cubano de nacimiento y cubano de formación. Actualmente trabaja como profesor en dos universidades prestigiosas del hermano pueblo de Costa Rica, en la Universidad Nacional de Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica, conocida por sus siglas como UCR. Hablemos un poco de la evolución académica, profesional e intelectual de nuestro invitado de hoy, el doctor Álvarez Pitaluga. Se hace licenciado en Ciencias Sociales en el año de 1995 en la Universidad de La Habana. Es máster en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana en el año 2000. Doctor en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana en el año 2009. Postdoctorado en la Universidad de Bolonia, Italia, del 2010 al 2011. Doctorado académico en la Universidad de Costa Rica en 2017. Entre los años 2001 y 2016 funge como profesor de Historia de Cuba e Historia de la Cultura Cubana en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, en donde también fue vicedecano de la misma de los años 2013 a 2016. Además, nuestro panelista de hoy fue invitado por el programa de la televisión Escribe y Lee en los años 2008 y 2016. A su vez, el doctor Álvarez Pitaluga, como le conocemos aquí en la Universidad de Panamá, ha sido profesor visitante y conferencista en universidades de Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Gran Bretaña e Italia. Trasciende los continentes. Desde 2018 es profesor y académico de la Universidad Nacional de Costa Rica y profesor del doctorado de Estudios de la Sociedad y de la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica y profesor en la Universidad de Costa Rica, dos universidades públicas del hermano país. Es coautor de 4 libros, coordinador y coautor de una serie de producciones de carácter intelectual que le dan renombre a nuestro invitado en el día de hoy. Y como señalábamos, el doctor Álvarez Pitaluga viene representando a la Cátedra de Estudios Históricos y Culturales de Antonio Maceo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Sus investigaciones versan sobre el independentismo cubano,
la cultura cubana y la historia cultural de América Latina. Y hablar de la historia cultural de América Latina implica inexorablemente conocer y hablar también de su historia política, de su historia económica y de su historia social. Para nosotros, doctor Álvarez Pitaluga, es un gran placer contar en este espacio de la Defensoría de los Universitarios con su presencia, y a lo largo de su estancia en distintas ocasiones como invitado de honor de la Universidad de Panamá, el doctor Pitaluga, lo puedo acreditar, ha sido un prolífico educador sobre la historia del desarrollo de las culturas en América Latina en conexión con los acontecimientos históricos mundiales, y también ha sido un pensador en profundidad sobre los distintos aspectos de la historia de nuestros pueblos en épocas contemporáneas y en la actualidad. Y en ese sentido, nosotros enmarcamos el programa de hoy, esa conexión entre la historia y la realidad actual en dos perspectivas, a saber, primeramente, el papel de la juventud. Estamos en una universidad, nos agitamos académicamente y socialmente en espacios universitarios en donde florece la juventud, germinan alternativas de recambio de realidades políticas, sociales, económicas y culturales para nuestros pueblos. ¿Cómo no entonces, siendo universitarios comprometidos, y en especial teniendo aquí al profesor y doctor Álvarez Pitaluga, no hablar del papel de la juventud latinoamericana en la forja del pensamiento crítico de nuestros pueblos? Y conectado con eso también un tema que distingue a la Cátedra de Estudios Históricos y Culturales Antonio Maceo, la cual representa en esta mesa y en este momento el doctor Álvarez Pitaluga, sobre el multiculturalismo, ¿no? ¿Qué viene siendo el multiculturalismo? Una connotación democrática de negación de ese pensamiento único que pretende también imponernos un concepto de cultura única mundial. Los pueblos tienen su historia, tienen su arraigo, tienen sus procesos. En consecuencia hay diversas culturas. ¿Cómo construir un mundo de paz, de solidaridad y de cooperación, partiendo efectivamente del multiculturalismo, que implica, lógicamente, el respeto, la amistad y el amor entre las diferentes culturas, pese a aquellos nudos de intereses que en nuestros países y a nivel mundial representan una contradicción a esa tendencia de los pueblos a la diversidad cultural, pero también a la cooperación y a la amistad. Saludos, doctor Álvarez Pitaluga. Para nosotros es un placer tenerlo nuevamente acá por la Universidad de Panamá. Muy buenas tardes, y ante todo muchísimas gracias por la invitación de usted y del resto de las autoridades académicas. Es un gusto estar de nuevo una vez más en la universidad, en su casa alma mater central, acá en la sede central también, ¿verdad? Y compartir este espacio que trataremos de hacerlo lo más productivo posible en ese sentido. Le agradezco también porque para la Cátedra Antonio Maceo, en sus intentos, en sus proyecciones, sus programas de estudios culturales, creo que es un espacio muy importante, y sobre todo cuando tenemos que enmarcarla, su ubicación y pertenencia en la provincia de Guanacaste, en la sede de Chorotega de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ese es su lugar de origen, también donde estamos ahora mismo trabajando, y creo que eso es muy importante como, digamos, como un punto de partida. Y coincido con usted con el tema juventud, el tema multiculturalismo, en un mundo donde en América Latina los protagonismos han tenido un abanico, los protagonismos juveniles han tenido un abanico de conductas a lo largo de la historia muy importante. Digamos que eso nos permite ver lo que asumimos como el protagonismo de la juventud, es el protagonismo histórico de la juventud en América Latina, que transita desde versiones muy radicales en el siglo XIX en el mundo colonial, con los jóvenes que fueron en su momento Simón Bolívar, José Martí, por supuesto, Bernardo O'Higgins, San Martín, esos jóvenes que legaron un compromiso, y aquí viene la gran diferencia que conversábamos previamente,
cómo en aquellas épocas coloniales, ante las necesidades de aquella época y los contextos del mundo, ya era habitual, esperado, normal, que un joven entrando a la adolescencia apenas con 13, 14, 15 años ya tuviera un fortísimo compromiso político. Y ahí está la documentación de este mismo periodo del siglo XIX latinoamericano. Pienso ahora mismo en la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, pienso en Nuestra América, un texto esencial del propio José Martí de 1891. O sea, estamos hablando de un grupo generacional, o mejor, tal vez de varias generaciones de jóvenes que tuvieron las riendas, por así decirlo, que encauzaron la construcción de una América Latina nuestra, donde empieza esa construcción de un proyecto continental. Y cómo después en el siglo XX ya vamos a encontrar otras figuras. Estoy pensando en Mariátegui, José Carlos Mariátegui, estoy pensando en Augusto César Sandino y otros más que van dando la medida de la gradación política y del desenvolvimiento que han tenido a lo largo de estos años y a través de la historia. Hay un punto muy importante que es el cierre del siglo XX, para 1989-91, con la desaparición de la Unión Soviética, la crisis de los paradigmas, el fin del modelo de socialismo real, y esto supuso un giro también en las juventudes latinoamericanas, una repercusión muy importante que hablábamos, que comentábamos también minutos antes de la entrada al programa, cómo llegamos a una cima que en la segunda mitad del siglo XX estuvo dado con el fenómeno del 68, el mayo del 68, Tlatelolco en México, y cómo después, desde esas posiciones de pensamiento crítico, cómo ahora hay un cambio de paradigma de los años 90 hasta el día de hoy, 2024, y hemos visto una reformulación de esos paradigmas en tanto a las grandes corrientes neoliberales, al gran capital, pues ahora ya ese pensamiento crítico como que queda atrás y la lucha colectiva como que queda atrás. Genial, Pitaluga. Tengo que felicitarte, has hecho una síntesis magistral en donde has rescatado algo de lo cual por lo general no se habla, Pitaluga. Es el papel de la juventud en la independencia latinoamericana. Es absoluto. Cuando hablamos de Simón Bolívar, cuando hablamos de Bernardo Higgins, cuando hablamos de San Martín, hablamos de Sucre, estamos hablando de jóvenes. Sí, correcto. Fíjense que es una connotación que por lo general no se le da a esa generación. Se asumen como prohombres, sin embargo no se hace por lo general una profundización sobre su condición de jóvenes en relación al papel histórico de la juventud en los cambios trascendentales en las transformaciones sociales, políticas y económicas en América Latina. Y me parece que es algo sumamente espectacular, Pitaluga, que hayas partido desde los procesos del decimonóno en la lucha por la independencia de nuestro pueblo contra las potencias coloniales europeas para arrancar sobre el papel de la juventud en América Latina, un tránsito de 150 años, como esa juventud entonces a comienzos del siglo XX, hablas de Mariátegui, hablas de Sandino, del cual tampoco se habla como un joven, pero resulta que Sandino hizo su lucha por la independencia de Nicaragua y por el desarrollo social de Nicaragua como joven. Igual Mariátegui, podemos decir que incluso hasta José Martí de Cuba también era un joven y llegó a ser un adulto medio, y de ahí a los procesos de los años 60, la Revolución de Mayo del 68 estudiantil en París, en la Sorbona, el efecto, el impacto que eso tuvo en el mundo, su repique en Tlatelolco, en octubre del 68 en México, su papel en los acontecimientos en América Latina, la radicalización de los jóvenes en Panamá, en América Latina, bajo el influjo de Tlatelolco, del Mayo francés, de la guerra de Vietnam, que fue una guerra fundamentalmente de jóvenes en contra de la presencia norteamericana, luchando por su independencia y su soberanía nacional. Y es imposible en ese terreno, Pitaluga, no hablar del papel que jugó la Revolución Cubana en la inspiración de las juventudes
en América Latina, en procesos de transformaciones radicales, como también en procesos de transformaciones que fueron por vías de reformas sociales más moderadas. La Revolución Cubana, el ejemplo de los barbudos bajando de la Sierra Maestra, jugó un papel trascendental en el impulso de la juventud en América Latina. Y bueno, como el día de hoy los cambios operados tras el fin de la Guerra Fría, el auge del neoliberalismo, pero también la lucha de la juventud y de los pueblos en oposición a esas tendencias, nos lleva a la situación de hoy. ¿Cómo no recordar, Pitaluga, por ejemplo, el papel de la juventud brasileña en el derrocamiento de Collor de Mello en los 90, o el papel de la juventud guatemalteca, el papel de la juventud venezolana en las universidades en los años 90, la huelga estudiantil de la UNAM en el año 2000, que duró un año, la toma de la rectoría y del campus central de la UNAM por los estudiantes durante un año, en el año 1999 al 2000. O sea, fueron las reacciones de la juventud a este proceso de cambios operados a nivel mundial tras el fin de la Guerra Fría, en donde se hablaba del auge ya absoluto, supuestamente, de las ideas individualistas y del fin de la lucha democrática. Así que me parece muy bien que hayas hecho esa síntesis partiendo de los procesos de independencia hasta llegar a la llamada crisis de los paradigmas del día de hoy, Pitaluga. Sí. Ha sido un panorama, ¿no? Una evolución también del papel de la juventud en América Latina, que siempre es de primer orden, por supuesto, pero que ha estado también motivado y ha estado condicionado por cada época histórica. Claro, en un mundo donde hoy al joven promedio, al joven universitario e incluso al joven en general, se le llama a la lucha individual, se le llama a una lucha incluso bajo elementos que se salen de lo colectivo o que dejan atrás, que ponen en un segundo plano ya demandas, intereses colectivos en ese sentido. Y esto también nos lleva al segundo punto que habíamos quedado y que me interesaba tocar, y es el tema del multiculturalismo, porque me parece que en los jóvenes de hoy, sobre todo en América Latina, el multiculturalismo ha calado muchísimo, teniendo en cuenta que es un modelo cultural, un enfoque interpretativo de las culturas a partir de las realidades anglosajonas. Sin embargo, en América Latina hubo otros proyectos de entender la realidad latinoamericana, de entender lo que somos como una nueva civilización, desde la propia época de José Martí con Nuestra América, que le daba respuesta de algún modo a Civilización y Barbarie, de Sarmiento. Entonces estamos hablando de una América básicamente mestiza, lo que llamará la antropología de los años 40 en América Latina la transculturación. Y creo que transculturación y multiculturalismo vienen siendo hoy dos enfoques que de algún modo se complementan, pero en otro sentido se diferencian, y que sirve hoy como referencia y como discurso y como debate para ver cuál es el papel cultural de los jóvenes, cuál es el papel de las sociedades latinoamericanas frente al mestizaje, ¿verdad? Algunos asumen el mestizaje en una perspectiva de integración como un proceso inevitable, condicionado por la colonización, y otros prefieren el multiculturalismo como una forma de reproducción del canon anglosajón en las realidades latinoamericanas, que no siempre se ajusta a estas realidades. Digamos, el multiculturalismo suele reconocer derechos, pero una cosa es cuando te reconozco el derecho y otra es cuando te otorgo ciertos derechos. Y aquí hay una diferencia importante. Entonces, en los últimos tiempos estamos tratando de investigar, de dilucidar, de debatir en torno a esa dicotomía entre transculturación y multiculturalismo para seguir entendiendo en perspectiva cultural, desde la historia cultural, el papel de los jóvenes en América Latina. Podríamos decir, Pitaluga, entonces, que desde nuestra perspectiva, de nuestra mirada latinoamericana, un enfoque más adaptado vendría siendo el de transculturización. Sí, entendiendo la transculturación habla de un proceso de mestizaje involuntario, ¿verdad? Estamos hablando de las poblaciones indígenas, estamos hablando de lo africano, que entra en América Latina, casi 12 millones de seres humanos, incluyendo en ese dato los Estados Unidos, pero si lo resumimos en 8 millones
de africanos que de manera forzosa fueron traídos a América durante el periodo colonial, y después las distintas poblaciones europeas, más los otros componentes que vinieron étnicos del mundo asiático, del mundo medio oriental. Esa mezcla involuntaria, indeseada, pero real, fue la que conformó el mestizaje cultural latinoamericano, y que al menos yo lo asumo como una forma más histórica, como una forma más real de entender el mundo latinoamericano de hoy. Hay quienes prefieren entender América Latina como una entidad multicultural. Yo en lo personal prefiero entenderla como una entidad transcultural, a partir de la transculturación, porque me parece que se ajusta más a las realidades latinoamericanas, y porque el multiculturalismo está pensado desde los años 60 del siglo XX, está pensado para el mundo anglosajón, lo que digamos que las élites locales asumen el multiculturalismo como una especie de carta de presentación en la modernidad, para tener acceso a la modernidad occidental, pero realmente es un proceso de transculturación y que marca también la actuación de los jóvenes. Volvemos siempre al punto inicial. Digamos que América Latina es como una especie de café con leche, todo mezclado, por utilizar una expresión culinaria, y eso significa que en política, en sociedad, el joven latinoamericano entiende la realidad no tan solo cultural, sino política, desde una perspectiva de mestizaje. Bueno, es interesante, Pitaluga, inclusive eso conlleva toda una connotación sobre la visión de la democracia, la construcción democrática de nuestros países. La transculturización, como lo dices, evoca la construcción de aspiraciones comunes desde el entendimiento de la diversidad, pero en el concepto de que somos un pueblo, a nivel de Panamá, a nivel de Cuba, a nivel de Costa Rica, como parte a su vez también de un colectivo que es América Latina. El multiculturalismo viene siendo, como tú lo dices, si bien reflejo de las luchas democráticas de minorías en Estados Unidos, una adaptación de las élites a una asignación de cuotas de beneficios, influencias y reconocimientos, sin que implique de manera intrínseca una construcción democrática desde el entendimiento de que somos un tejido común, como nación, como pueblo, como sectores sociales. Sí, para mí el multiculturalismo es una convivencia bajo el principio de juntos, y eso signa una realidad muy importante en América Latina, porque somos sociedades fragmentadas, pero hay un mestizaje cultural donde, digamos que rompe, quiebra constantemente ese deseo de ver la propia fragmentación. Siempre he dicho que lo más puro que tiene América Latina es su impureza. Entonces, encontrar grupos étnicos por separado, indígenas, poblaciones 100% negras o descendientes de africanos, o poblaciones españolas que se autopresentan como descendencia de española, siempre es muy discutible. Claro. Es tan discutible lo afrodescendiente como tan discutible la descendencia española. Pensemos en los 800 años de mezclas árabes de los españoles que llegan a América. Entonces, cuán puros, cuán caucásicos eran aquellos blancos que vinieron a colonizar, o cuántos el componente indígena que ya ha tenido que introducir, mezclar elementos de otras naturalezas. O sea, la América Latina es una nueva civilización. Coincido con una estela historiográfica del siglo XX que dice que América Latina pues ha construido una nueva civilización que parte precisamente del mestizaje. Bueno, Pitaluga, yo pienso que la síntesis, tomando en cuenta que el tiempo ahora mismo es nuestro principal enemigo, es la siguiente, que transculturalmente hablando, somos sociedades construidas desde la diversidad, pero con realidades comunes, en el entendimiento de que como naciones, pueblos de América Latina, tenemos que forjar a la democracia, el progreso social, en donde la juventud históricamente, desde la época de los próceres y de los movimientos por la independencia de nuestro pueblo, ha jugado un papel vital, transformador, ha sido el motor de los cambios históricos. La juventud de la independencia en el siglo XIX, la juventud de primera mitad del siglo XX, la juventud de los años 60, y esta juventud que también está luchando en contra de la corrupción. Panamá acaba de salir de un momento histórico en los meses de octubre
y noviembre del 2023, en donde la juventud jugó un papel de vanguardia en la lucha por un ambiente ecológico, contra la corrupción, etcétera. De tal manera que la juventud está construyendo paradigmas desde la historia, pero también desde las condiciones actualmente imperantes en Panamá y en el mundo. Ha sido un placer contar con tu presencia, compañero, profesor, doctor Álvarez Pitaluga. Nos despedimos de todos ustedes y de todas ustedes quienes nos siguen a través de esta frecuencia histórica de Radio Universitaria, que arriba su 38 aniversario y el 40 aniversario de la Facultad de Comunicación Social. Desde la Defensoría de los Universitarios transmitimos el saludo de su equipo de trabajo y del defensor Gilberto Marulanda a todas ustedes y a todos ustedes. Saludos universitarios, saludos Panamá.